Iglesia Evangélica de las Asambleas de Dios del Perú, ubicada en Atevitarte, presenta su programa La Voz de la Hermosa. Y les invita a disfrutar de este hermoso momento con la alabanza a Dios y la predicación de su palabra. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Dile porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el perdón, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Una vez más, nuestros saludos a todos nuestros oyentes. Como dijera el apóstol Pablo a los Efesios, siempre orando por vosotros, hacemos memoria de cada uno de ustedes en nuestras oraciones, para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de revelación y sabiduría para el conocimiento de Él. Amigos y hermanos, semana a semana queremos edificar y fortalecer vuestra vida espiritual y también vuestra fe, compartiendo con ustedes la palabra del Señor. En esta oportunidad, siguiendo con la serie de mensajes acerca del bautismo, vamos a tocar el bautismo de Jesús, según San Mateo capítulo 3, del versículo 13 en adelante. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vamos a reflexionar en base a esta pregunta. ¿Era necesario el bautismo de Jesús? La Biblia nos revela que tanto la preparación espiritual como ministerial de Jesús comienza con su bautismo en agua. Sobre este asunto hay muchas leyendas y teorías, entre ellas, por ejemplo, un escritor del principio de la Iglesia menciona que Jesús vino a bautizarse solamente para complacer a su madre y a sus hermanos.
y fue la insistencia de ellos que le obligó a someterse a ese acto. Un libro apócrifo llamado El Evangelio según los Hebreos, en uno de sus pasajes dice: «He aquí que la madre del Señor y sus hermanos le dijeron: Juan el Bautista está bautizando para la remisión de pecados. Vamos a ser bautizados por él». Pero él les dijo: «¿Qué pecado he cometido para tener que ir a que me bautice?». Desde los principios o desde los primeros años de la Iglesia, estaban perplejos con el hecho de que Jesús se sometiera al bautismo. Ha sido un tema de controversia y mucha discusión. Pero, ¿qué dice la Biblia? No nos dejemos llevar por opiniones y teorías, sino concentrémonos en lo que dice la Biblia. Entonces veamos lo que nos muestran los escritores bíblicos acerca del bautismo. En esta oportunidad consideraremos 3 asuntos sobre este particular. En primer lugar, que Jesús vino de Galilea al Jordán, dice en Mateo 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán para ser bautizado por él. Nos indica que fue su decisión personal, sin presión alguna. No dice que fue llevado por su madre y hermanos. Además, él mismo tenía un propósito bien definido al ir al Jordán. Dice, para ser bautizado por Juan el Bautista. Él sabía que su bautismo estaba determinado por su padre, y había llegado el momento de que la voluntad de su padre se cumpliera. Todo aquel que decide seguir a Cristo debe comprender que su bautismo es el plan y el propósito de Dios. De Galilea al Jordán hay una distancia muy considerable. Si solamente se trataba de complacer a su madre y a sus hermanos, Jesús hubiera tenido suficiente argumento para negarse a ir, más aún cuando no tenía conciencia de pecado. En segundo lugar, que hubo oposición a su bautismo. En el versículo 14 dice: «Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí». La objeción que Juan presentó para no bautizar a Jesús, en otra versión dice, Juan trataba de impedírselo, porque en su modestia pensaba que eso era un honor demasiado alto para él. Por entonces, el Bautista había obtenido ya gran renombre y popularidad, y gozaba del respeto general del pueblo. Sin embargo, en cuanto a bautizar a Jesús, se sentía tan indigno e inferior a él, según su declaración en Mateo 3:11, cuando él dijo: «Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego». Cuando dijo cuyo calzado yo no soy digno de llevar, se sentía tan insignificante y tan inferior, ni por lo menos el calzado de Jesús podía llevar. Entonces Juan quería ser bautizado por Jesús en vez de bautizarlo a él. A pesar de ser el más grande entre los nacidos de mujer, y esta confesión lo dio Jesús, Juan necesitaba ser bautizado por Cristo. Los hombres mejores y más santos tienen necesidad de Cristo. Cuanto mejor son, tanto mayor necesidad tienen de Él. El Evangelio de Jesús no es para una clase de personas pobres, de poca instrucción, como se dice del populacho o de la clase popular, sino es para todos los hombres que habitan en esta tierra. Jesucristo no murió en la cruz
solo para salvar a los pobres, económicamente o socialmente, sino para salvar a todos los hombres pecadores que necesitan la salvación. En el caso de muchos creyentes que deciden bautizarse, la oposición vendrá primero de sí mismo, como la duda y el desánimo, después de parientes, de personas inconversas y aún del mismo diablo. Jesús no cedió la oposición, se mantuvo firme en su determinación. Sus seguidores debemos imitar su ejemplo. Después de haber tomado la decisión de seguir a Cristo, debemos mantenernos firmes en esa decisión. Y cuando también, para dar testimonio público de nuestra fe en Jesucristo, nos bautizamos, a pesar de las oposiciones, debemos seguir adelante hasta ser bautizados. Así que nosotros debemos siempre imitar a Jesús. En tercer lugar, que Él sabía por qué se bautizaba. El versículo 15 de Mateo 3 dice, pero Jesús le respondió, es decir, a Juan el Bautista, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, es decir, lo bautizó. El bautismo de Jesús ha sido objeto de mucha discusión y controversia debido al siguiente dilema. ¿Por qué Jesús tuvo que ser bautizado, ya que el bautismo de Juan era un llamado al arrepentimiento con el fin de obtener el perdón de los pecados? En cambio, Jesús era, como creemos, santo e inocente. No tenía de qué arrepentirse ni necesitaba, por tanto, que Dios lo perdonara. El bautismo de Juan era para los pecadores que reconocían sus pecados y por tanto no era aplicable a Jesús en absoluto en ese sentido. Entonces, ¿por qué se bautizó? Hay por lo menos 4 razones por qué Jesús fue bautizado. Y vamos a considerar esas 4 razones. En primer lugar, Jesús fue bautizado porque así estaba determinado y ordenado por Dios. Esto se entiende por la réplica de Jesús a Juan cuando le dijo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Lo justo es hacer lo que Dios establece y ordena. Lo injusto es no hacer lo que Él manda. Jesús dio a entender entonces que su bautismo estaba determinado por Dios. Y esa determinación se tenía que cumplir porque estaba dentro de los propósitos y la voluntad de Dios. En segundo lugar, mediante su bautismo se identificó con todas las personas que había venido a salvar. Con su plena identificación asumió el rol de un pecador sin ser pecador. En 2 Corintios 5:21 dice la palabra, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. En tercer lugar, Jesús se bautizó para dar inicio o inaugurar una nueva forma de salvación, ya no por las obras de la ley como la circuncisión, sino por la gracia de Dios y por la fe en Jesucristo. Era sorprendente de que Jesús, siendo judío, se bautizara. Los judíos conocían y practicaban el bautismo solamente para los prosélitos que llegaban al judaísmo, de entre los gentiles o de otras religiones. Era natural que fueran bautizados los prosélitos, que estaban manchados y contaminados por el pecado, que también eran llamados paganos o incircuncisos, o los que no tenían parte alguna con el pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel. Pero ningún judío habría concebido jamás que él, siendo miembro del pueblo escogido, un hijo de Abraham, seguro de su salvación en Dios, pudiera nunca necesitar ser bautizado. Ellos, por ser hijos de Abraham y por
pertenecer al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, pensaban que automáticamente eran salvos y que ninguna injusticia podía ser motivo de condenación para ellos. El bautismo, según los judíos, era para los pecadores, y ningún judío se consideraba pecador y excluido de Dios. Entonces, por primera vez en la historia, los judíos que eran pecadores y su urgente necesidad de salvación los llevó a confesar sus pecados y a bautizarse en el ministerio de Juan el Bautista. Dice Marcos 1, 4 y 5. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Esta es la primera referencia del bautismo de los judíos, confesando sus pecados. Es decir, el mensaje de arrepentimiento que les dio Juan el Bautista tocó profundamente el corazón de ellos y les reveló su verdadera condición moral y espiritual. Entonces demostraron su arrepentimiento mediante el bautismo en agua. Por eso es que dice la palabra que cuando Juan bautizaba a mucha gente y acudían a él para ser bautizados, Jesús llegó también para ser bautizado por él. Así que, en tercer lugar, Jesús se bautizó para dar inicio o inaugurar una nueva forma de salvación. En cuarto lugar, Jesús se bautizó para darnos ejemplo, que todo aquel que toma la decisión de seguir a Cristo debe identificarse con Él mediante el bautismo en agua. En Romanos 6, 4 dice la palabra: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cómo una persona se identifica con Cristo en forma visible? Es mediante el bautismo en agua. Allí da confesión de que ha muerto para el pecado, ha resucitado para una vida nueva, ahora Jesucristo es su Salvador y ha tomado la firme decisión de abandonar el pecado para seguir a Jesús por el resto de su vida. En ese tiempo, cuando Juan el Bautista bautizaba a las personas, no podía bautizar solo por una costumbre o un rito, sino cuando ellos reconocían sus pecados y los confesaban. Y ese mismo principio rige ahora también el bautismo de los creyentes. En este caso, Jesús no era pecador, Jesús no tenía nada que confesar o ningún pecado que confesar, pero Él se bautizó para darnos ejemplo, que debemos estar totalmente identificados con Cristo. Jesús se bautizó para cumplir el propósito y el plan de Dios para la humanidad. Así se sometió a la voluntad de su Padre. Amigos y hermanos, el bautismo en agua es el propósito de Dios y es la voluntad de Dios. Es el mandato de Dios. Y toda persona que se bautiza sigue el ejemplo de Jesús en obediencia y hace la voluntad de Dios. Y las personas que rehúsan bautizarse, aún sabiendo que deberían hacerlo, entonces no están cumpliendo o no están obedeciendo este mandato que el Señor ha dado en su palabra.
También Jesús se bautizó para identificarse plenamente con la humanidad a la cual vino a salvar. Cuando un creyente se bautiza, se identifica completamente con Cristo. Entonces, las personas que están presentes y constatan ese bautismo, tienen la idea segura de que esa persona ha tomado esa firme decisión de morir para el pecado y seguir a Jesucristo. Asimismo, Jesús se bautizó para darnos ejemplo, que al tomar la firme decisión de seguir a Cristo, debemos nosotros demostrar mediante el bautismo en agua que esa decisión es irrevocable o irrenunciable. Así que de esta manera entendemos cuando Jesús dijo o le dijo a Juan el Bautista: deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia, lo que Dios así había determinado. Si algún oyente nuestro es creyente, no sé si es creyente nuevo o ya tiene años en la fe, pero que ha rehusado o no ha tomado la firme decisión de bautizarse, hoy yo le animo que lo haga porque es parte de su testimonio, es muestra de su decisión firme y segura de seguir a Jesús. En estos momentos quiero hacer una oración por todos nuestros oyentes, para que también no solamente en el caso del bautismo, sino en la vida cristiana, la vida de amor y servicio a Dios, también sigamos el ejemplo de Jesús. Ser cristiano significa seguir a Jesús, amar a Jesús y servir a Jesús, ser parecido a Jesús, llevar siempre la imagen de Jesús en nuestras vidas. Amado Señor y Padre, te doy gracias por las obras maravillosas que hizo Jesús. Y Él nos ha enseñado de manera así tan palpable y objetiva de cómo sujetarnos a tu propósito y a tu voluntad. Gracias, oh Dios, por esta palabra que hoy he compartido con nuestros oyentes, y que tú obres en la vida y en el corazón de cada uno de ellos. Quizás, Señor, haya alguien que ya creyó en ti, tomó la decisión de entregarte su corazón, pero que por alguna idea equivocada o por no darle la debida importancia al bautismo en agua, todavía no lo ha hecho. Ayúdale a entender que esta es parte de su salvación, muestra de su decisión, testimonio de haber muerto para el pecado y que ahora vive para Dios. Señor, tócales profundamente el corazón a todas las personas. Y si entre nuestros oyentes hay quienes todavía no se han arrepentido, o simplemente basan, Señor, su confianza en el bautismo que le aplicaron cuando era niño, y piensa que es suficiente con ese bautismo o esa religión. Señor, dale entendimiento, despeja su mente, sensibiliza su corazón y ayúdale a entender que la salvación no es por el bautismo, que ser hijo de Dios y nacer de nuevo no es mediante algún rito, sino es por la fe en Jesucristo, que hoy puede abrirte su corazón y aceptarte como su Señor y su Salvador. Es mi oración, Padre, y sabemos que tú respondes la oración. Gracias por escucharnos y por hacer tu obra en la vida de estas personas, en el nombre de Jesús. Amén. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor.
altar, Señor, y no mirar atrás. Oh, seguir tu caminar, Señor. Estamos muy agradecidos por la gracia y la misericordia del Señor que nos permite llegar a vuestros hogares o a vuestros receptores continuamente, o sea, todos los domingos, y deseamos que el Señor haga su obra en cada uno de ustedes. Queremos hacerles partícipes de las bendiciones que Dios ha dado a la Iglesia Evangélica La Hermosa. En cuanto a la predicación del Evangelio, esta iglesia es constante. Predicamos semana a semana el Evangelio de Jesús. Vemos conversiones igualmente de manera continua. Contamos con muchas personas nuevas. En esta semana que pasó se realizó el encuentro de hermanos nuevos con casi 80 participantes y otro tanto estudiando en la escuela de discipulado que comienza con el curso básico de preparación para el bautismo. Igualmente la iglesia atiende en los días domingos a muchas personas que están estudiando la Biblia en la escuela bíblica y discipulado. Se nos reporta que hay más de 500 personas estudiando, algunos de ellos de manera presencial y otros de manera virtual. Nos alegra mucho que Dios esté obrando en sus vidas y animamos a las iglesias y a los oyentes a participar en alguna reunión de estudio bíblico para mayor conocimiento de las Escrituras y que su fe crezca de manera inconfundible. Muchas gracias a los hermanos de la Iglesia La Hermosa. Les hago recordar que no faltemos a nuestros cultos de alabanza y adoración al Señor en los turnos ya establecidos. Que el Señor les bendiga y les guarde en esta semana. Volveremos a conectarnos el próximo domingo. Hemos presentado su programa La Voz de la Hermosa. Les agradecemos por su atención y les invitamos a sintonizarnos todos los domingos a las 9 de la mañana. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros.